Entonces, justamente estábamos hablando de lo que es la interacción. Y también nosotros acá, el uso de las tecnologías. Todos los alumnos, todos nuestros estudiantes, eh, ¿saben utilizar el computador, por ejemplo? ¿Saben utilizar, saben buscar en páginas web? ¿Se manejan con algunos software? Sí, muchas ¿Ya? veces Ese también pasa uno que... de, oye, hay mucha- muchas veces que, bueno, nosotros también lo vemos, o sea, en el aula, o sea, hay muchas cosas que los chiquillos no desconocen totalmente y, claro, en la edad en que están en el colegio, no quieren, no le van a decir a nadie, ¿ya? Que no saben usar el computador, por ejemplo, o no saben incluso a descargar alguna aplicación, por ejemplo, ¿ya? Que para nosotros quizás podrían ser cosas que nos hemos visto obligados a aprender rápidamente y una vez que las conocemos, las encontramos bastante fácil, porque es un poco el miedo que a uno le da a, a tomar estos recursos, ¿no es cierto? Por ejemplo, los teléfonos, cuando recién empezaron a salir estos teléfonos inteligentes o estos teléfonos touch, bueno, no sé ustedes, pero en mi caso, claro, al principio me costó un poco porque yo venía de estos teléfonos análogos con botones, me encantaban los teléfonos con botones, y estos teléfonos que teníamos en la casa así que hacíamos girar el disco, ¿quién se acuerda? Y de repente pasar a estos teléfonos súper tecnológicos, con unas pantallas increíbles, con acceso a redes sociales, etcétera, cuesta un poco, cuesta un poco. Después tenemos otra complejidad que es el aprendizaje, ¿no es cierto? Que es lo mismo que como comentaban ahí la Anita, con el tema de la evaluación, ¿ya? Porque efectivamente la evaluación me va a traer una información que es muy importante para yo saber si efectivamente los alumnos aprendieron o no aprendieron, ¿no es cierto? Esa es un poco la finalidad de la evaluación, saber si efectivamente los estudiantes adquirieron los aprendizajes. Y después tenemos los recursos. Y esto es una de las cosas que yo creo que ha sido, en mi opinión personal, no sé si ustedes opinan lo mismo, una de las cosas más complicadas que hemos tenido que vivir, porque nuestros alumnos, por lo menos en el cual nosotros estamos enfocados y nos dedicamos a ellos, son muy vulnerables, ¿ya? Desde que partimos con este tema de la pandemia, e incluso un poquito antes con el tema del estallido social, nos encontramos y nos dimos cuenta de una realidad, ¿ya? Que muchas veces nosotros no teníamos tan consciente que era el uso de la accesibilidad a los recursos materiales, por ejemplo, el computador, un teléfono, internet, ¿ya? Porque nos dimos cuenta que no todos nuestros alumnos tienen internet o tienen facilidades para tener internet, ¿ya? Yo me encontré con alumnos que me decían, profesores, yo no tengo computador. Y yo así como, pero ¿cómo no va a tener computador? Y entonces yo decía, oye, Luz, mira, piensa un poco. Y decía, la realidad de tus alumnos no es tu realidad, no es la mía. Si el alumno te dice que no tiene computador, es porque no tiene computador. Y si el alumno te dice que no tiene internet, es porque no tiene acceso a internet. Claro, y tú mirando un poquito el historial de ellos, efectivamente, claro, vienen de una situación de alta vulnerabilidad. Entonces ahí es cuando nosotros pensamos, pucha, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer en estos casos? Si efectivamente en el establecimiento existen estos computadores para que el alumno se pueda acercar en algún horario específico para realizar tareas. Eh, o también me tocó la situación en un grupo familiar en que tenían solo un computador y todos tenían que usar ese computador.
Entonces la mamá tenía que trabajar con el computador, los hermanos del alumno tenían que trabajar con ese computador, se lo tenían que, por horarios, tratar de organizarse para poder hacer uso de este computador. Bien, y por último, la evaluación. Efectivamente, como nos comentaban, ¿cómo evaluamos? Porque también, claro, cuando partimos con este tema de la pandemia, estábamos un poco como que, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Ya? ¿Ya? Eh, Se hablaba de evaluaciones, solo formaciones formativas, en algún momento nos dijeron que no, que también eran sumativas, entonces tuvimos que ahí llegar a acuerdos. ¿Ya? ¿Opiniones? Continuemos Yo entonces. quería decir una cosita que, bueno, nosotros en UTP lo hemos conversado harto con Netiel y con Felipe, que nos dimos cuenta que, bueno, nosotros asumíamos que nuestros estudiantes eran nativos digitales, pero nunca fueron nativos digitales. O sea, ellos tenían un manejo con respecto a algunas redes sociales, pero nos hemos encontrado con chiquillos que, como decías tú, ni siquiera saben ni siquiera primero saben crear un correo, no saben abrir un correo, no saben seguir pasos para loguearse, cosas como esa, que a nosotros desde psicopedagogía nos ha costado mucho ayudarlos a que ellos pudieran, por ejemplo, poder entrar a la plataforma del colegio, loguearse, poder trabajar. Hubo chiquillos con los que estuvimos, no sé, 2, 3 semanas tratando de que entendieran cómo tenían que hacerlo, conectándonos con ellos y tratar de hacer el paso a paso al mismo tiempo. Y la verdad que con algunos sí tuvimos éxito, pero con otros no. También nos dimos cuenta que teníamos estudiantes que en los barrios donde vivían no existía el Internet, no había ninguna empresa que diera Internet, entonces súper complicado y es súper complicado que los chiquillos puedan cumplir y que sigan estando motivados a su aprendizaje cuando tienen todas las cosas en contra. O nos dimos cuenta, por ejemplo, que habían chiquillos que el único celular era el del papá y el papá llegaba a las 9 de la noche. Entonces, por eso que el chiquillo se conectaba o te hacía preguntas a las 10, a las 12 de la noche. Entonces, era súper difícil y era difícil aceptarlo y difícil entenderlo porque claro, yo decía, ¿por qué este niño me está contactando tan tarde si resulta que mi horario de trabajo ya terminó hace rato? Pero cuando me di cuenta de cuál era la situación, ahí uno también, por lo menos yo lo que hice fue flexibilizar y había veces en que estaba haciendo una clase a las 11 de la noche cuando se supone que es impensado, pero viendo la situación que tenía el estudiante era lo único que, o sea, era lo que yo tenía que hacer para poder lograr y darle la oportunidad de que él pudiera de una u otra forma cumplir con la exigencia que le estaban haciendo los profesores. Entonces, fueron tantas cosas que se vinieron encima que la verdad yo creo que varios nos sentimos como muy estresados, como que no sabíamos cómo manejar las cosas y tener que hacer un paralelo y empezar a ver ya qué hago primero, qué es lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Entonces, yo creo que es fundamental, una de las cosas que tenemos que tratar de hacer con los chiquillos es tratar de ayudarlos a que aprendan y a que se puedan trabajar, o sea, a que ellos puedan tener una relación con lo que es la era digital mucho más cercana, tomando en cuenta cuáles son todas las cosas que tienen en contra. Sí, Súper la otra cosa es importante. que los chiquillos se sientan seguros también en el uso de estas tecnologías, pero ahí, claro, va efectivamente de la mano lo que dice la Patricia, ustedes tuvieron que cumplir un rol, no solo no un rol, sino que muchos roles para poder ayudar a los alumnos a que fueran adaptando a este nuevo sistema, ¿no es cierto? A estas nuevas metodologías. Ahí tuvieron que ser guías, coaching, orientadores, ¿no es cierto? Tuvieron que ser consejeros, ahí tuvieron que aplicar contención en los alumnos, tuvieron que empoderar a los alumnos para que perdieran este miedo con el uso de estas tecnologías, porque si bien es cierto, los chiquillos, tal cual como dice la Patricia, los chiquillos son súper buenos para las redes sociales,
Pídanle ustedes que manden una foto con filtro o que se graben o que pongan monitos en la foto, pero eso sí que o corazones de amor, qué sé yo, eso sí que lo saben hacer, eso sí que lo saben hacer súper bien. Pero pídanle ustedes que entren a algún software eh, o alguna de las herramientas del Office, se quedan así como cri-cri, ¿no es cierto? Mira, Porque obviamente eso como que les parece, como está asociado al estudio, ya les parece fome a sí, los chiquillos. mira, me gustaría agregar algo también que es súper importante a partir de lo que señalaba Patricia y también considerando el contexto del colegio, que hoy en día también el aprender a utilizar tecnología, por ejemplo, que es lo que nos ha obligado tanto a nosotros como a los mismos estudiantes, es una preparación también para el mundo laboral, porque vemos que este mundo laboral se está volviendo cada vez más digital, más tecnológico, y se vuelve casi un requisito el aprender a utilizar tecnología. Y se ha visto en evidencia con eso, o sea, también con enseñarle a utilizar estas tecnologías los estamos preparando para el mundo laboral, y a partir de las cosas que nosotros hacemos también. Así que por eso es fundamental el poder también hacer un diagnóstico de, si bien uno los ve, cuando los ven en la vida diaria, ve la vulnerabilidad, por ejemplo, las cosas que les faltan, las carencias, y esto de la pandemia ha dejado más en evidencia la vulnerabilidad, porque muchas veces vemos, por ejemplo, en el tema de las clases, que no tienen un lugar donde estudiar, que no tienen los recursos, que no tienen los elementos, y nos complejiza aún más esto, pero tenemos un gran desafío, eso es importante saberlo. Y tenemos el desafío de pensar entonces, ¿qué hago? ¿Cómo los ayudo a que aprendan? A de repente tener que lidiar con pensar que mis clases no solo tienen que ser sincrónicas, o sea, no solo tienen que ser al momento, sino también dejar recursos, por ejemplo, en la plataforma, en un correo, en donde sea, para aquellos que no puedan estar conectados a la hora que es mi clase, sino también de manera sincrónica, para que puedan también aprender, porque no es justo, por ejemplo, que porque alguien no tenga un celular, un computador, no pueda estar en la clase. Y ustedes mismos, y me gustó mucho escucharlo, lo toman como una preocupación. Y eso se denota que ustedes buscan que ellos aprendan. Así que, gracias.